Empecemos. Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Amigos, bienvenidos a un capítulo más de Elixir y hoy tenemos un capítulo muy especial, un capítulo donde vamos a estar hablando de cuál es el mejor equipo en la temporada 2026, la mejor plantilla y cuál es el equipo que mejor se reforzó. Para eso hemos traído hoy un equipo maravilloso, Carlos Luis Roa Viloria, Ramón Colmenares y por supuesto Franklin Valero y mi persona. Estamos allí debatiendo, así que así arranca el Elixir del día de hoy. Es que se reforzó y que van a tener un plantel prácticamente nuevo. Para mí, el equipo que mejor se reforzó este año, que sí reforzó porque mantuvo una nómina y ocupó uno que otro espacio que necesitaba porque o se le fueron jugadores o reforzaron esos espacios, fue el Carabobo. Para mí, el Carabobo en este momento hizo unas excelentes contrataciones. Sin dudar a duda, sin duda digo en este momento que Carabobo tiene el mejor mediocampo del país. El mejor mediocampo que vamos a ver en el torneo lo tiene Carabobo. Entonces, para mí, el equipo que mejor reforzó, porque realmente hizo refuerzos, mantuvo su nómina y reforzó, fue Carabobo. Ahora, si vamos a hablar de equipo que va a arrancar prácticamente con un 11 nuevo y que tiene una nómina muy importante, pero no reforzó porque esos jugadores no venían el año pasado, es Academia. Es mi punto de vista. No se le adelante todavía, no se le adelante. Su respuesta es entonces Carabobo. Carabobo para mí fue el equipo que mejor reforzó. Yo pido aquí la palabra porque es que pensé que la respuesta era tan corta como la pregunta y yo no argumenté. Entonces, quiero pedir la oportunidad para argumentar y respetando la opinión de mis compañeros y que me parece además muy válida. Y por ser campeón, usted tiene que tener esa bandera del favorito, del primer favorito en ese llavero de equipos que van a buscar competir. Y para mí el segundo es Academia. Entonces decía, o sea, me parece muy bien los argumentos con respecto a lo de Carabobo. Sobre todo Carabobo, para mí se ha reforzado muy bien en el medio campo, porque prácticamente solo se fue Gustavo González, pero llegó Roa, llegó Exxon Castillo, llegó, se me pasa el nombre, Exxon, Cova, claro, o sea, Matirena Núñez. Entonces es un equipo que se ha reforzado muy bien en la mitad de la cancha y que ahora tiene... Dimas Mesa también llegó. Dimas Mesa también llegó en la mitad de la cancha de Carabobo. Y Carlos, compañeros, Carabobo trajo un jugador que para mí ha pasado por debajo de la mesa. Alexander González, exactamente. Pero ha traído un jugador que ha pasado por debajo de la mesa y es Jaime Moreno. Carabobo trajo a Jaime Moreno. Correcto. Goleador, probado, selección de Nicaragua, conoce la liga. Y saben que traen un central que poco se conoce en Venezuela, pero ha hecho una buena trayectoria en el fútbol peruano. Es un central que te puede jugar por los dos costados y que es rápido como Jonathan Bilbao. Entonces, la llegada de Alexander González y de Cova, además le va a proporcionar jerarquía, esa jerarquía que le ha faltado en la nómina a Carabobo para ganar los partidos importantes. Yo creo que ahí hay un refuerzo importante de Carabobo en la mitad de la cancha con dos jugadores de mucha jerarquía como son Alexander González y Mauricio Cova, que además son ganadores. Bueno, es que ahí es donde entra la parte de dos temas simultáneos, ¿no? La plantilla, la jerarquía puede tener a Academia Puerto Cabello, que es un equipo totalmente renovado y que tiene que empezar a dar frutos desde el inicio, ¿no? Porque para eso se armó resultados inmediatos. Carabobo trajo lo que necesitaba en determinados puestos. Trajo un goleador como Jaime Moreno, yo creo que Mauricio Cova llega a complementar lo que es Matías Núñez y la llegada de Exxon Castillo clarifica absolutamente todo. Veremos qué termina dando. Que para mí parte como inicial Carabobo favorito. Pero saben que, sin embargo, no sé si Ramón está de acuerdo y ustedes también. Sin embargo, Carabobo, yo siento que desde la salida hace 2 años de Kevin Viveros, ellos no han podido dar con un goleador, un delantero goleador que tú digas nada más Sí. al leerlo como contratado. Desatado. Exactamente, no. Bueno, a Paola se lo cumplió. Antes de Vivero estaba también Tobar. Claro. Tommy. Creo que es la parte en la que Carabobo menos reforzó. Es el jugador Jaime Moreno, sí, pero siento que a Carabobo le hace falta un jugador ahí.
Le hace falta Estoy de acuerdo. un mejor delantero. Sabemos lo bueno, lo mucho que puede aportar el muchacho José Riascos, que es muy buen delantero y en la pretemporada se cansó de hacer goles. Hizo creo que 8 goles ahorita en la pretemporada, pero está suspendido. Ese muchacho no va a poder jugar creo que por 4 fechas. Sí, Pero- 4 pero o si 6 Jaime- fechas está suspendido. Pero si Jaime Moreno Entonces- llega a estar en el nivel que ya se le conoce, con la estructura de juego ya solidificada, con la potenciación de Mauricio en el medio campo, con la inclusión también de Exxon Castillo, yo creo que es un equipo que tranquilamente puede tener muchos problemas, la continuidad de Giovanni Orozco. Entonces yo creo que Cabo marca la pauta en ese aspecto, porque sí, son 3, 4 refuerzos, pero es que no necesita más. Tiene continuidad de proceso más allá que se cortó lo de Merino, pero llegó la continuidad de resultados con Daniel Faría, trae un central, 2 volantes, un delantero, en ciertas cosas puntuales, por lo que ya viene realizando. Por eso yo hago la similitud con Academia. Academia porque comienza el proyecto para mí de Eduardo Zaragoza. Sí, Academia de reconstrucción total. Correcto. Academia de reconstrucción total. Y arranquemos con Academia dando las altas y las bajas de Vivi. Para ir con el análisis. Miren las altas de Academia. Daniel Sayomo, del Deportivo Táchira. José Manuel Velázquez, del Leite de Portugal. Robinson Flores, de la Antigua, de Guatemala. Jeremías Meléndez, de UCB. Gustavo González, de Carabobo. Tucani Chávez, de Caracas. Roberto Rosales, de Táchira. Gianfranco Castillo, de Táchira. John Marchand, de Portuguesa. Joel Graterol, de América de Cali. Junior Moreno, de Gimnasia y Grima de la Plata. Pablo Lima, de Montevideo Wanderers, de Uruguay. Y Jerónimo Bordagaray, de el equipo de Boston River de Uruguay. Las bajas: Raúl Guerrero, que se fue al Zamora, Junior Pared, que se fue a La Guaira, Dimas Meses, que se fue a Carabobo, Yaniel Hernández a UCB, Junior Cedeño a Zamora, Rafael Lara hacia La Guaira, Marco Bustillo a Portuguesa, Edwin Peraza, que aún no tiene equipo, Rubén Rojas a Portuguesa, Andrés Melin, que aún no tiene equipo, Ignacio Figueroa sin equipo, Momo Embaya tampoco sin equipo, Anthony Chimaga sin equipo, el nigeriano, Diabatia Abubakar, el marfileño también sin equipo, Abudú y Calla Feites, que tampoco tiene equipo. Bueno, salió todos los africanos, ¿no? Puerto Cabello. Y hay un dato no menor para que continúen los compañeros. Y eso que Academia Puerto Cabello jugó una final Fue finalista, claro. jugó una final contra Carabobo y a pesar de eso, renovación del plantel total, completa. Y indudablemente no había una conformidad por parte del técnico con la plantilla. No, por eso mismo, la evaluación de Eduardo Zaragoza empieza a partir de esta pretemporada y buscar resultados con esta nueva nómina, que debe tener muchas publicaciones para los casquillos. ¿Qué tal está este equipo, muchachos? Academia Puerto Cabello. Ramón, es que mediante esos fichajes, a ver, tú has mencionado, a mi entender, 8 de los 13 son jugadores tipo A. Jugadores tipo A, donde podemos calificar jugadores como el caso de Roberto Rosales Castillo, que es campeón, por de selección, lo de Sema Velázquez, lo de Pablo Lima, lo de Joel Graterol, o sea, hay Junior Moreno, hay jugadores muy resonantes. Robinson Flores. El Robinson Flores, sí, también puede ser. ¿Sabes que hay uno? ¿Sabes que hay uno que no se toca mucho? Campeón. ¿Sabes que hay uno que no se toca mucho? Porque no lo vimos en la semestre pasada. Pero Academia tiene a Gerardo Padrón. Es Sí, correcto, otro tiene a jugador. Gerardo Padrón, que veremos cómo vuelve después de su larga lesión, pero es un equipo que ha fichado jugadores grandes, por trayectoria, por calidad, por paso por selección, porque además han venido, conocen el trabajo de Zaragoza. Hablamos de los que pasaron por Táchira, acaso de Roberto, de Gianfranco Castillo, de Sayomo, que saben qué es ser campeón con Eduardo Zaragoza y de la exigencia del trabajo de Eduardo, ¿no? Entonces, bajo ese punto de vista, este equipo ha fichado muy bien, la verdad. Vamos a ver qué tanto tiempo le toma agarrar la idea y empezar a sacar resultados. Algo muy importante, lo último que cerró Carlos ahorita, y no debería tomarles tanto tiempo. Primero, Zaragoza llevó jugadores de las altas que llevó, que son 13, mínimo 10 ya han estado con él anteriormente. Y segundo, comenzaron pretemporada hace bastante rato. Ese equipo tiene que, para mí ya debe estar engranado con la idea que quiere Alejandro, el profesor Zaragoza. Ese equipo va a pelear. Para mí el torneo de apertura va a estar entre Academia, UCB, Carabobo y La Guaira. Para mí esos son los 4 favoritos
en este momento para pelear el torneo. El regreso de Junior Moreno al fútbol venezolano, probablemente de todos los jugadores que fichó Academia, puede ser el más importante porque hasta hace nada era un jugador de selección. Jugó No comparto esa idea, ¿no te Álvaro. parece? Para mí, Porque para Ricardo de mí- Rosales, Emma, esos jugadores no están en proceso de selección. Junior sí. no comparto esa idea. Primero, Junior tiene bastante tiempo sin estar en el radar de la selección. Segundo, Junior ojalá y vuelva a recuperar su nivel con Academia, pero Junior es un jugador que en el último año prácticamente no jugó. Son muy pocos los partidos. Pero fue la eliminatoria pasada, Ramón. Junior Fue es una titular incluso moneda varios partidos al aire. eliminatorios. Junior es una moneda al aire en este momento. Junior y Sema Velázquez para mí son los dos monedas al aire que tiene Academia. Para mí el mejor No, no estoy de refuerzo acuerdo. que hizo, para mí el mejor refuerzo que hizo Academia Puerto Cabello fue haber traído a Joel Graterol. Para mí ese es el mejor refuerzo que hizo Academia. Pero Junior y Sema, ojalá y les vaya bien, pero para mí son unas monedas al aire. No, pero ya ese caso es diferente, Ramón. Yo por lo menos el de Sema, el de Rosales, puede ser, el de Graterol puede ser que esté a la misma altura del de Junior, pero el de esos jugadores es muy diferente al de Moreno y al de Graterol. Pues son jugadores que estaban en la eliminatoria pasada. Junior Moreno fue titular contra Perú, por ejemplo, en Lima. Fue titular. ¿Hace cuánto tiempo fue ese partido, Alejandro? Busca la fecha. ¿Hace cuánto tiempo fue ese Bueno, partido? hace 2 años. Pero Hace 2 años. Pero yo los invito a algo. Yo entiendo a Ramón, pero yo los invito a algo. Porque conocemos a Ramón. Creo que todos aquí, de otra manera, ya con el paso de Eduardo por Táchira de 2 años y medio, sabemos cómo es Eduardo para armar sus equipos. Y si bien es cierto lo que dice Ramón, Junior jugó muy poco el año pasado, pero muy poco. Lo primero que va a llegar Junior Moreno, el mismo caso de Sema Velázquez, a Puerto Cabello es darle esa dosis de experiencia, de jerarquía al camerino que no la tenía este equipo. Este equipo no la tenía con jugadores de este rango, de este nivel. El máximo era Pernil. Exacto, que vaya tomándole tiempo, volver a agarrar ritmo competitivo. Estos partidos que ha hecho pretemporada seguramente les va a servir a todos, pero que les va a tomar un tiempo agarrar ritmo competitivo también es una gran verdad. Pero lo primero que le van a impregnar al equipo es eso, esa experiencia, ese camerino que ellos traen, la experiencia de selección de un equipo que durante muchos años ha carecido de ese tipo de jugadores. Pero hay cuestiones que van en línea a lo que es una frase hecha, ¿no, Carlitos, Ramón? El fichaje no viene en el currículo rendimiento, ¿no? Puede salir bien como puede salir mal. El ejemplo fue Ponce, que venía a Bucaramanga con el currículum que venía, los goles en su trayectoria, y lastimosamente para Academia no le funcionó. Como Junior Moreno pudo tener 6, 7, 8 meses de más rendimiento, capaz aquí lo puede recuperar. Aquí estamos hablando, yo creo que la base del... Ya va, Franklin. Un momento, Franklin. Lo que pasa es que me hablas de Ponce, pero es que cuando Ponce llega a Academia, no era jugador relevante en Bucaramanga, tenía tiempo ya sin tener... No, pero es que yo comparto contigo, Ramón. Es que yo comparto, por ejemplo, para mí, Academia Puerto Cabello, la llegada de Sema Velázquez, y ¿cuál fue el que usted nombró que no estaba de acuerdo con Ramón de Junior? ¿Tú sabes? Junior. No, de Junior Moreno? Veremos qué sucede. Porque No, está pero- bien. no, pero Porque es que si yo- hablamos del currículum... No, pero es que yo hace más lo meto en la misma bolsa de Junior. Bueno, yo hablo con Junior. Si hablamos de antecedentes recientes, Junior futbolísticamente no está, porque desapareció en el radar de selección, porque si estuviese mejor de lo que está, no jugaría en el fútbol venezolano. Claro, pero es que eso es evidente. Tiene que Pero, venir a demostrar. pero con todo y eso, no deja de ser un fichaje top en el fútbol nacional. Perfecto, es que eso se lo estoy aceptando. La cuestión está en que ahora tiene que responder. Ah, Porque bueno, si hablamos en cuestión del currículum, Claro, obviamente... pero que lo de Academia Puerto Cabello, la parte interesante que tiene Zaragoza acá es que mientras eso sucede, tiene un Pablo Lima, que tiene toda la experiencia del mundo, que tiene más de 200 partidos en Colombia, que viene a jugar 30 partidos en el fútbol uruguayo y que es un volante que tiene mucha calidad y experiencia. Entonces, el mismo Pablo Lima le va a dar el equilibrio en la mitad, mientras jugadores como Junior van tomando partidos y van agarrando ritmos competitivos, ¿no? Creo que se ha resguardado muy bien porque es que fichó cantidad y calidad. Es a donde vamos al tema, ¿no? Fichó cantidad Sí, y Carlos, calidad. y es que no es solamente Pablo Lima, también tiene a Gustavo González y tiene a John Marchán. O sea, va a tener jugadores como darle tiempo a Junior de que se prepare y pueda volver a ser el Junior que conocimos.
Pero en este momento, decir que Junior fue el mejor fichaje de academia, yo no lo creo así, no lo comparto. Yo Para creo que mí, Carlos la enchufó en el ángulo. Para sí, mí el mejor refuerzo de Academia es Lima. para mí también. Y vuelvo y repito, para mí el mejor refuerzo de la academia fue Joel Graterol. Le va a dar una jerarquía en el arco a ese equipo muy grande que no lo tenía. Y Ramón, Entonces, mucho más cuando desde hace unos años para acá o hace un tiempo para acá se ha estandarizado que un arquero de selección Venezuela tiene que jugar en el exterior. Y tener un arquero como Joel Graterol, que es de selección, que es de convocatoria de selección, ahora en nuestra liga tiene mucha razón. Blinda el arco el equipo de Zaragoza con ese fichaje. Pero es que yo creo que han fichado muy bien en determinados puestos y en diferentes líneas. O sea, lo de Graterol, lo de Pablo Lima, lo de mantener a Pernilla. Hay cosas muy importantes que hay que resaltarle a esa intención de armado que tiene el conjunto de Puerto Cabello. Miren, señores, llevamos varios minutos y no hemos hablado del adorado Deportivo Táchira, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Claro, vamos a dejar eso para el final, Carlitos. Pero bueno, para qué está? O bueno, ya le voy a preguntar más adelante para qué puede estar este Puerto Cabello. Entonces, hablamos de Puerto Cabello, hablemos de UCB. Miren lo que trae UCB. fue el campeón, ¿no? Yaniel Hernández, de Academia Puerto Cabello. Robert Sarli, este fue un arquero que jugó en segunda división, venezolano, de Dinamo Puerto. Giancarlo Schiavone, del Deportivo La Guaira. Rubén Ramírez, del Bolívar de La Paz, una de sus incorporaciones más importantes. Y Giovanni Bolívar, de la Equidad de Colombia. Las bajas, Miguel Silva, que se fue al Fortaleza de Colombia. Darwin Machís, América de Cali. César Magallán, Estudiantes de Mérida. Jorge Gómez, que aún no tiene equipo. Jeremías Meléndez, Academia Puerto Cabello. Y Ferlis García, colombiano, que aún está sin equipo. Antes de darle a ustedes la palabra, solamente quiero decir lo siguiente. La única baja considerable, o las dos únicas bajas considerables de UCB para mí son Miguel Silva y Meléndez. Silva el titular y Meléndez, que era el que rotaba más con Adrián Martínez en la defensa o a veces con Cimarra también. Siempre fue el central ahí, número 3 del equipo. De resto, se fue Machís, que no era titular, que no marcó una gran diferencia, más allá de haber marcado uno de los goles en la final. César Magallán tampoco era diferencial, Jorge Gómez tampoco y Félix García tampoco. Y trajo dos jugadores que en mi consideración son dos, como hace rato dijo Carlos, jugadores tipo A para esta liga, que es Rubén Ramírez, que es un jugador que hasta hace un año era jugador selección, titular, marcó gol incluso en la eliminatoria, y el otro es Giovanni Bolívar, que para mí también es un jugador tipo A para la liga. En caso de la UCB, lo mismo de Carabobo. Tiene proceso, tiene continuidad, tiene una idea consolidada y simplemente se reforzó donde necesitaba. De acuerdo, para mí Alejandro, sí, Ramón. Alejandro, te equivocaste con el jugador Sarli delantero, él de delantero centro. Él ya había estado con UCB y UCB lo mandó a préstamo a ese equipo de Dinamo Puerto. Lo traen para tener un poco más de amplitud en la delantera. Pero para mí ese equipo, comparto totalmente lo que dijiste. La baja más grave que tuvieron es la de Miguel Silva. Por cierto, viene muy bien ese jugador en Colombia, lleva 2 sacos en 0. Y bueno, creo que es la baja más fuerte que tuvieron. ¿Puede incluirse o será que se incluye en esa lista de altas Jesús Camargo? No creo que sea. Bueno, no sé. Puede Y pasar. creo, Alejandro, que no supieron, ojo, Schiavone es un arquero bueno para el fútbol venezolano, pero no es un arquero top y no es el arquero que necesitaba ese equipo para suplir a Miguel Silva. Creo que ahí fallaron la gerencia de UCB. Creo que es el único jugador de los que Ramón, sin contar a Sarli, porque Sarli saben que para lo que va. Pero Daniel es un refuerzo. Yo creo que también era complicado. Era complicado sufrirlo. Voy a poner un ejemplo. Sí. Es un caso muy parecido como cuando se fue Pipo de Táchira. No era fácil sustituir a un jugador de esa característica, de esa edad, de esa proyección. No lo iban a encontrar. O sea, es muy difícil encontrar en el mercado. Entonces, UCB apuntó a 2. A Baroja, que Baroja le dijo no porque tenía el sueldo muy alto en el Luis Ready. Va a jugar también con torneo internacional con el Luis Ready. Estaba como allá. Y el segundo era Camargo, Que tiene contrato que vigente. tiene a un contrato vigente y todavía está ahí la posibilidad. Correcto.
Y otra cosa Ahora, por la que Baroja dijo que no, Carlos dijo hace rato eso muy importante. El arquero venezolano, el arquero de selección, prácticamente en los últimos años ha sido arquero que juega por fuera. Entonces Baroja dijo, si yo me voy para allá, no me vuelven a llamar. Aquí estando aquí me van a llamar para el partido con Bolivia, me van a llamar para los partidos en la altura. Yo me quedo aquí en donde estoy porque es titular indiscutible, gana muy bien y sabe que va a tener llamado a la selección cuando los juegos sean en la altura, porque él juega en la altura. Entonces, eso también lo dio Baroja y dijo, no, yo para allá me voy ahorita. Sí, ahora claro. dos, tres temas de UCB. La pérdida de Miguel Silva, vamos a ver qué tan dura puede llegar a ser. De antemano es bastante delicada porque era un jugador muy influyente en el rendimiento del equipo. Lo de Miguel Silva, él llegó a constituirse en un jugador que marcaba la diferencia para su equipo y creo, ahí también estoy de acuerdo en ese aspecto, creo que debió haber llegado un arquero de mucha más jerarquía, de mucho más nivel. O sea, si UCB debió tomar un cupo de extranjero para el arquero, debió haberlo hecho. No sé cómo está el cupo de extranjero para ellos, si está total o no, pero debieron haberlo hecho. Mucho más en nuestra liga, donde los 6 fichados pueden estar en cancha, ¿no? Correcto, correcto. Sí, lo de UCB, yo lo que más considero de UCB y más valoro es que apostaron a la base. Apostaron a la base. Yo creo que ni siquiera Táchira, el año pasado, que también le dio una continuidad a una base, no mantuvo tantos jugadores como lo logró hacer UCB. Relevantes. Pues que el único relevante que se le fue Silva. Después los otros eran suplentes, a la hora de la verdad eran suplentes. Meléndez, Es lo Machís, único, sí. a la hora de la verdad eran suplentes. El resto todos siguen los titulares: Carrillo, Cimarra, Martínez, Silva, el lateral izquierdo, Kendrick, Maquelele, Solé, Todos. Cuesta, Que el ellos sí, colombiano Sosa, ellos sí realmente Zapata, reforzaron, Chaco, Alejandro. todos siguen en el equipo. Ellos sí realmente reforzaron, porque miren, en defensa mantienen a Cimarra y mantienen a Martínez. Toda la base. Pero traen a Ramírez para reforzar la defensa. En lateral izquierdo mantienen a la lateral del año pasado, pero traen a Daniel. En la delantera mantienen a Charles, pero traen a muchachos Bolívar. O sea, ellos sí reforzaron realmente. La duda es el arco. Este tema, La duda es el arco. cuando hablemos de Táchira. La duda es el Por la arco. posibilidad que usted acaba de dar de UCB, de Carabobo y de Puerto Cabello, al momento en que Táchira le toque ver el banco de suplentes y que no tenga esa pieza determinante también que pueda complementar a lo que sea la propuesta inicial. Sí, Camito decía. No, para cerrar el tema UCB, la duda es el arco, porque sabemos toda la gran capacidad que tiene como arquero Giancarlo Schiavone, pero él hace un tiempo para acá ha sido más 2 que 1. Ha sido más segundo arquero que primer arquero. Entonces es una realidad. Sí, tiene por lo menos 2 años seguidos siendo suplente. Correcto. Fue suplente en La Guaira, fue suplente en Metropolitano. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Fue tan relevante Silva en UCB? ¿Le realmente les parece que fue tan relevante? Sí, mucho. Sí. Para mí mucho. Sí, para mí fue... Tan relevante como lo fue Zapata, Juan Camilo arriba en el ataque. Tenemos cierta, yo creo que a Miguel sí Consolidaron más una buena defensa. Más allá del arquero, la defensa era muy buena. Es más, Miguel, yo no veo tampoco a Miguel Silva 2 escalones arriba tampoco de Schiavone. O sea, que el tipo sea un buen arquero, que se haya potenciado en esta última temporada y que haya salido, me parece un arquero correcto. No veo tanta diferencia entre él y Schiavone. Obviamente que sea suplente de Deportivo La Guaira o en su momento de Metropolitano le hace perder unos puntos. Pero para lo que es la defensa, la Universidad Central de Venezuela, la inclusión para Schiavone también es un crecimiento para él. Pero hay que ver directamente lo que transcurra en el año, si lo que él es como arquero más una defensa de un equipo campeón lo pueda demostrar. Sí, la defensa de UCB también es muy buena. Estamos de acuerdo, estamos claros. Pero pero para mí sí, Miguel Silva fue determinante en muchísimos partidos de UCB. Claro, esa muy ¿Para buena ser el defensa mejor que tú jugador hablas. del año, Carlitos? Es otra cosa. No, yo no he dicho eso. La defensa de UCB es muy buena y puede llegar a arropar, a abrigar a Giancarlo Schiavone mientras vuelve a tomar ese gran nivel que lo hizo ver como uno de los mejores arqueros de Venezuela cuando era sumamente titular con Metropolitano y jugaba Copa Internacional. Bueno,
Vamos con La Voy a hacer Guaira. una pregunta. Sí, dime. La Guaira pierde un poco el remoquete de amplio favorito con la salida de Tolizano. Empieza de cero. No se me adelante, señor Roa. No me maneje los temas. Voy con las altas y las bajas y respondemos a esa pregunta. Okay. Ajá, las altas. Héctor Pablo Vidoglio. Martín Gionali, de Cerro de Uruguay. Junior Paredes, de Academia Puerto Cabello. Brian Morales, de Yaracuyanos. Jesús Vargas, de Anzuategui. Rafael Arace, de Academia Puerto Cabello. Nelson Teto Hernández, de Táchira. Y Fabián Londoño, de Carabobo. Las bajas. Juan Domingo Tolizano, que se fue a la selección sub-20. Keiber La Madrid, al West Ham. Giancarlo Schiavone, a UCB. Jordan Osorio, que aún no tiene equipo. Joyce Aradia sin equipo. Me sorprendió esa baja de Joyce Aradia, muy bien formado ahí en las inferiores de La Guaira. Eduardo Ferreira, al Caracas. Giovanni Dolgueta. José Caraballo. Minino Flores, que se fue a Lara. Ángel Peñaranda. Carlos Subero. Richard Peralta, en panameño. Era titular, se fue a Monagas. Y Sebastián Castillo, que esta vez sorprendió, que se fue a jugar a Ucrania. Esas fueron las bajas del Deportivo La Guaira. Para mí La Guaira perdió lo vital, El técnico. claro. Era quien construyó, para mí, al equipo que mejor jugaba en el país, a pesar de que se haya quedado sin gasolina en el último tramo, en el cuadrangular final. La identidad de la diosa Exactamente, la solidez, esa velocidad, ese pressing por pérdida, que se clasificara prematuramente a Copa Libertadores en América en la tabla acumulada. Y en particular, no veo similitudes a la hora de dirigir tanto de Juan Domingo Tolizano como Héctor Pablo Vidoglio. Yo creo que la idea comienza de cero y veremos si el plantel le responde. Otra cosa que va a pasar aquí con ese cambio de técnicos, este equipo lo armó Tolizano. Este equipo no lo armó Vidoglio. Vidoglio llega a dirigir un equipo que él lo armó. Que ahí tiene los jugadores y déle su idea, pero ese equipo lo armó Tolizano. El último que sale y se va a la selección, que le vaya muy bien ahí, pero no lo armó Vidoglio. Y nos faltó sumar un alta ahí. Creo que es que no lo han hecho oficial, pero ya hasta donde sé, ya entrena con el equipo y todo. Héctor López va a ser nuevo jugador del Deportivo La Guaira. Sí, estamos cerca. Va a ser nuevo Estamos jugador. cerca. Bueno, Sí, sí. respondiendo a la pregunta de Carlos, y sí, es una baja muy fuerte la de Tolizano. Pues Ramón acaba de decir algo que es vital, y es que todo el equipo lo armó Tolizano. Vidoglio llegó ayer, hasta ahora no ha traído un solo refuerzo, y es complicado que lo traiga. Va a tener que trabajar con lo que le armó Tolizano, con lo que había traído Tolizano. En eso yo soy un poco, en esto que voy a decir, soy un poco ignorante. ¿Cuál es la idea futbolística de Vidoglio? No sé si Carlos, creo que estamos un poco más empapados en el tema, lo sabe. Es Es parecido. que no lo tengo claro, no creo, pero vamos a ver. No yo lo creo es. no lo es, pero yo creo que Héctor Paulo, si es inteligente, no se complicaría tanto la vida, ¿no? Más allá de que La Guaira mantiene buena parte de su nómina, pero también más allá de que los jóvenes talentos salieron, como el caso de La Madrid y de Sebastián Castillo, lo primero que debería hacer es no complicarse la vida y no cambiarle tanto la idea de juego a ese equipo, que como venía jugando, venía siendo competitivo. Pero vamos a ver qué es lo que va a hacer Héctor Pablo Vidoglio. Pero efectivamente, esas decisiones que se han dado con la salida de Juan Domingo Tolizano, que es respetable, pero también lo aplaudo, porque tomar una posibilidad de dirigir Selección Venezuela sub-20 es empezar un proceso para hacer carrera dentro de Selecciones Venezuela. Y sin duda que decidió muy bien. Pero La Guaira, indudablemente, para mí pierde un poco ese reniquete de equipo favorito. No lo pone tan fuerte como venía siendo, porque evidentemente, y bienvenido el Pablo Vidoglio, pero tendrá que mostrarnos todo lo que ya ha preparado, toda su trayectoria ahora como técnico, que ha dirigido más de 150 partidos en 2, 3, 4 países, y eso es muy importante porque además es un técnico que jugó en nuestro país, que como futbolista jugó en nuestro país, que fue selección Venezuela, y atención, ¿no? Que en su momento hasta sonó para venir al Deportivo Táchira cuando empezaba su carrera como técnico. Y estando aquí en Venezuela, en algún momento Puede darse porque Es más, yo recuerdo
Yo Un recuerdo que jugador, antes un de exjugador muy reconocido en Táchira y en algún momento puede haber esa llamada y ofrecerle el equipo a Héctor Pablo Vidoglio. Pudiera pasar, claro que sí. Es más, yo creo que el ciclo de Héctor Pablo en Newell's tiene que ser sacado por pinza, ¿no? Es un equipo que de manera estructural estaba pasando por momentos complicados, casi termina perdiendo la categoría, despidió prácticamente 5 o 6 técnicos en el año, pero de ahí en adelante, para su paso por Ecuador, ni se diga por Malasia, donde sumó más del 80% de los puntos. Yo creo que es una incógnita el funcionamiento, y yo coincido plenamente con Carlos. No sé qué tanto va a trastocar en el equipo Héctor Pablo, ¿no? Porque llega en la fase final de pretemporada, en plenos partidos amistosos, donde la idea estaba más que consumida por el jugador, se termina yendo Juan Domingo Tolizano, y no sé qué tan rápido ciertos detalles que vaya a cubrir el director técnico argentino. Entonces, que en esa parte la lógica debería imponerse, ¿no, Carlitos Ramón? Darle continuidad a ese proceso, y si usted ve algún tipo de falencia, mayormente en el aspecto defensivo, donde sufría el equipo de Juan Domingo Autorizado, porque creo que defensivamente fue donde terminó pagando el último tramo del año y donde perdió una hipotética clasificación a la final, es donde debería mejorar. Pero no sé qué tanto puede hacer Héctor Pablo en este inicio de campeonato. Sí, y estoy de acuerdo. Ramón, y hay un aspecto, ¿no? Poco a poco, creo que sería lo más inteligente, lo más sabio por parte de Héctor Pablo Vidoglio. Mantener la idea de juego, mantener lo que venía siendo como estructura, como sistema, Juan Domingo Torizano, y poco a poco él irle colocando un poco de su impronta como técnico al conjunto de La Guaira. Pero ahora mismo La ahora, Guaira los es una números, verdadera incógnita. Carlos, los números del Loco son impresionantes, ¿no? Sí, sí, Malasia. Sí. 86 partidos ganados, 31 empatados y 35 perdidos. Juega para un 57%. O sea, Fue bueno. son tremendos en 152 partidos. Claro, es que Es correcto. jugó, Y lo dirigió que 67 en Malasia, ganó 56, o sea, tuvo un 85% de efectividad. Sí, sí, en Malasia tuvo un campañón, más allá del nivel que pueda haber en esa liga, pero tuvo grandes números y un campañón. Es bueno lo de Héctor Pablo para nuestro fútbol, la verdad, pero ahora mismo es una incógnita lo que puede llegar Totalmente. a realizar La Guaira. Y sí, aparte llega un proceso exitoso. A pesar de no campeonar, fase de grupo de Copa Libertadores de América, con un plantel que no armó y donde es donde nace la duda de todos nosotros. Es que esa es la principal duda. ¿Cómo le vamos a hablar de Ecuador Rodríguez, por ejemplo? Sí, dirigir Malasia de ese Rodríguez. Bueno, para no alterar las pautas, ¿con qué equipo continuamos? No, pero ya aquí iba a decir algo, Carlitos. No, sí, continúe usted con la siguiente pregunta, porque seguramente esto es muy relacionado con lo que usted va a tocar, el tema que va a tocar, No, bueno, voy a pasar al siguiente equipo, Carlitos. ¿Cuál es? que es el Deportivo Táchira. Bueno, ya de Carabobo habíamos hablado, ¿no? Correcto. Sí. Ya Carabobo lo habíamos profundizado sin querer. Bueno, Táchira. 12 altas, 13 bajas. Las altas, Álvaro Recoba, Alexander Rondón Oliveros, Alexander Rondón Maneiro, Franco Provenzano, también un alta, ya era jugador de Táchira. Heider Ramírez, que hasta ahora no se ha resuelto. Andrés Montañez, Delvin Alfonso, Guillermo Frata, Jairo Villaspando, José Agustín Pérez, Lautaro Luznik y Rodrigo Polero. Las bajas, Edgar Pérez Greco, que se fue al Demócrata, Mauricio Cova, que se fue a Carabobo, Teto Hernández, que se fue a La Guaira, Gianfranco Castillo, que se fue a Academia Puerto Cabello, Daniel Sayomo Academia, Yomar Díaz aún sin equipo, Juan Carlos Ortiz Trujillanos, Juan Requena, ¿de qué se ríe? Yo digo a la gente, a los equipos que se fueron. Juan Requena a Unión La Calera, Lucas Cano a Colón, Acevedo, que se fue a Atlético Grau de Perú, volvió a Perú, Acevedo. Mauro Maidana, en un equipo, y Leandro Fioravanti, que no trae las bajas, pero bueno, ya conocemos el caso de Fioravanti. ¿Quién quiere comenzar? Porque aquí se va a activar la polémica, muchachos. ¿Cree que puede haber polémica en el tema de Táchira? Puede ser. Bueno, para mí Táchira está en ese orden. Táchira está en el cuarto lugar dentro de los equipos que podemos llamarle favoritos, y por una situación bastante clara y lógica.
es un equipo totalmente distinto del año pasado. Un equipo que arranca verdaderamente de cero a partir del cambio de director técnico y que viene acompañado de un cuerpo técnico uruguayo donde uno o dos han trabajado con el profe Recoba o se conocen muy bien. Álvaro también, mediante lo que inicialmente conocimos de su proyecto, ha enfatizado en traer jugadores uruguayos, que prácticamente 4 de los 5 actuales extranjeros son uruguayos, junto con lo de Lautaro. Factiblemente el siguiente que llegue también sea uruguayo y veremos qué tan acertado es en las contrataciones cuando Táchira empiece a rodar y a jugar partido tras partido. Ahora bien, siempre se la va a pedir a Táchira, independientemente que uno puede llegar a decir es el equipo 1A favorito para ser campeón o esté en una lista de 4 iniciales. Siempre se le va a pedir a Táchira, siempre se le va a exigir y siempre Táchira va a estar para el fútbol nacional, para todos los que estamos alrededor del fútbol, como un equipo favorito para ser campeón, más allá de ser un equipo que arranque de cero y que esté en reconstrucción, más allá de eso. Porque, muchachos, voy a arrancar con un tema. Si Táchira, que va a jugar fase previa, y que la verdad no sabemos, y este equipo no podemos llegar a ni siquiera especular que nos puede llegar a asegurar llegar a fase de grupos o hacer 3 llaves para quedar en Copa Sudamericana, por citar ejemplos. Eso no nos lo puede asegurar el equipo porque apenas está arrancando y un equipo, más del 80% es un equipo nuevo. Pero, teniendo equipos que van a jugar fase de grupo Libertadores, teniendo equipos como Academia y Monagas, que puede estar en ese grupo de 6, que se van a enfrentar y uno de los dos va a entrar a fase de grupo de Copa Sudamericana, teniendo equipos que van a jugar 6 partidos mínimos internacionales en el primer semestre, Táchira tiene que ir por el apertura. Más allá de lo que ya conocemos de un equipo en reconstrucción. Tiene que ir por el apertura Táchira, ¿no? Bien. Yo tengo inconformidad con el plantel del equipo. Me parece que faltó ambición. Porque en el sorteo de la Copa Libertadores de América, con el respeto que se merece el de Strongest y el mismo Deportes Tolima, al momento que usted conoce la llave de fase previa, sabiendo que tiene un equipo boliviano que usted puede disputarle el mano a mano a pesar de ser el equipo grande de ese país y que accediendo a la fase 2 jugaría contra el subcampeón de Colombia, que se merece respeto, pero que no es uno de los cucos del torneo, creo que a Táchira le faltó ambición. No solamente por los jugadores que llegaron, sino la profundidad que pudo llegar a tener en el plantel. De manera muy personal, yo creo que Táchira de volantes ofensivos o extremos no le hace falta jugador. Porque llegó Villalpando, está la situación de Agilder Ramírez, pero está Cayaco González, está Carlos Sosa y Peñaranda. Entonces es un equipo que si encuentra el 100% del rendimiento de estas piezas, tranquilamente pueden ser los mejores volantes ofensivos del país. Y veremos que Y hay un jugador que, en el... Franklin, hay un jugador de volante, también disculpa que te interrumpa, que muy poco nombramos, pero es un jugador que cada vez que puede jugar demuestra hambre, muestra ganas y cada vez lo hace mejor. Y muy poco lo nombramos en este Táchira, Zúñiga, cuidado con ese jugador. Claro, correcto, incluyendo también a Zúñiga. Táchira me parece que tiene, no sobrepoblación, pero sí competitividad en esa zona. Los dos delanteros, ahí con Balsa y Polero, pueden comenzar un ida y vuelta para ver quién se gana el puesto, pero lamentablemente, a darle profundidad en ese plantel, no estoy muy a gusto, por así llamarlo, con los volantes, los que se tienen que encargar de darle juego. Porque si vamos a hablar de 5 netos, podemos hablar de Agustín Pérez, que es una incógnita, hay que verlo jugar, y a Oscar Hernández, que ya lo conocemos. Y de ahí en adelante uno puede incluir a Calzadilla, pero ahí entramos al debate netamente táctico y futbolístico y las características de los jugadores. Carlos Calzadilla es un jugador con bastante despliegue físico, que ha incorporado gol, que puede llegar a pisar el área rival, pero no es el jugador que tiene que estar a cargo para darle la construcción de fútbol del equipo, darle esa salida y unificarse con los volantes ofensivos. Entonces, Táchira perdió a uno de los mejores volantes en mediocampos del país, que fue Mauricio Cova, y no lo sustituyó absolutamente por nadie, porque esa responsabilidad la va a asumir Gustavo Lozano, que es un chamo de la casa, que puede rendir, pero no tiene ese jugador al lado que pueda tomar esa responsabilidad y llevarlo en el camino. Y lo mismo me pasa en la saga central. Adrián Montañez y el jugador Pablo Camacho
lastimosamente hoy al día de las responsabilidades que tiene Táchira no sabremos si está a la altura. Entonces Táchira hoy cuenta con dos centrales definidos que son Frata y Juan David Sánchez, que es la apuesta de Táchira, pero en el momento que usted ve que en el transcurrir de la temporada diferentes situaciones que pueda presentarse, usted ve el banco de suplentes y dice cómo la solucionaríamos. Discúlpeme. Entonces, Claro, en este momento Táchira, Franklin, es un equipo con jugadores apuestas. Eso es realidad. O Totalmente. sea, Juan David es jugador apuesta. Lozano es jugador apuesta. Villalpando es jugador apuesta. Polero, el mismo caso. Es que son demasiadas caras nuevas. Puede ser. Sí, son ¿Cómo? demasiadas caras nuevas, son demasiadas caras Sí, nuevas. sí. Sí, Sobre sí, todo claro, claro. de mitad, Y son de mitad hacia jugadores, atrás. sí, Muchachos. más allá de jugadores de caras nuevas, Carlos, en el equipo, son jugadores que no venían jugando tampoco, bien sea en Táchira o en sus respectivos equipos. Pérez es otra apuesta también. O sea, las certezas que en cierto punto podemos tener son Frata, Alfonso, Calzadilla puede ser, Peñaranda, Cariaco cuando juegue, pero el resto son jugadores. Ah, bueno, Sosa, obviamente, no me voy a olvidar de Sosa. no, pero, El resto son jugadores apuestas aún. no, pero es lo que Muchachos, pero ¿qué pasa una cosa? No, no, pero sabemos lo que pueden dar, Fernando. sabemos lo que No, no, pero sabemos lo que sabemos lo que pueden dar, Sí. pero no lo han dado todavía. está bien, pero sabemos lo que pueden dar. Correcto, pero no. Muchachos, pasa una cosa. O sea, Con este Táchira, para mi punto de vista, pasa algo. Ustedes lo acaban de decir, los jugadores son apuestas. Todo este Táchira va a ser una apuesta. Ojalá y la apuesta salga bien por lo mucho que queremos a nuestro Deportivo Táchira. Es más, y Ramón, compita. hasta Recoba es una apuesta. Y a eso iba, a eso voy, Alejandro. Ojalá y la apuesta salga muy bien y nuestro Deportivo Táchira compita y ojalá y fuera el campeón. Yo quiero eso como fanático de Táchira, pero cuando nos ponemos, dejamos el fanatismo a un lado y analizamos el fútbol, analizamos las nóminas, vemos que estamos viendo un equipo que falta. Primero, el técnico es una apuesta. Todos sabemos lo que representa Recoba, el nombre de Recoba. Pero ya va, revisemos lo que fue Recoba como técnico hasta el momento de su carrera. Ojalá y las cosas le salgan bien por el bien de nuestro Deportivo Táchira. Pero hasta el momento una apuesta. Ajá. Y nos ponemos a revisar los nombres que contrataron. Y son apuestas, los dos Rondón, estos muchachos, pues, sabemos que vienen a ampliar la nómina, pero ahí están en el equipo, fueron los que contrataron apuestas. Y no son ningunos juveniles para decirnos que nos trajeron porque van a ser las apuestas del futuro, pero son jugadores que capaz y nos equivoquemos y algunos de los dos más de 12 goles en la temporada y decimos, mire, ahí está la apuesta. Pero en el momento ahorita es algo que no podemos decir, ya, va a fracasar o va a salir bien, porque no sabemos. Realmente no tenemos una claridad sobre el tema y estamos obviando algo que es lo que más le va a faltar a Táchira este año. Muchachos, ¿dónde están los jugadores de jerarquía en este equipo? Se fue Kovac, se fue Teto, Eso es un buen se va tema. Fioravanti. Perdimos la jerarquía en Táchira, la perdimos, ¿no? Ojalá y salga y la demuestre ahora Peñaranda o Cariaco o del Dinamón, asuman esa jerarquía. Pero hoy, al día de hoy, de la Táchira le hace falta ese jugador de jerarquía, ese jugador que lo hacía todo el tiempo. Se echaba el equipo al hombre, bueno, vamos para adelante, nosotros somos Táchira. Ahora no tenemos que haga eso, o hasta el momento no sabemos qué lo va a hacer. Y eso Bueno, es una pero cosa desde fundamental. lo nominal y por como conocemos los nombres de los jugadores, pues no hay ese jugador, lo que tú dices. Hay un tema bien interesante. Ramón Táchira viene de haber tenido 2-3 años donde tenía un equipo aglutinado de jugadores de jerarquía, donde habían jugadores, había multicapitanes, por llamarlo de alguna manera, había mucho liderazgo en el campo de juego. Y tal vez, el año pasado, ese tal vez yo lo voy a transformar en una afirmación. El año pasado faltó liderazgo en las rayas. Por eso no se ganaron los partidos importantes. Pero ahora Táchira carece de ese tipo de jugadores también. El equipo en el cambio que hizo, en la renovación que hizo, vamos a llamarlo de alguna manera, en ese reseteo de nómina que hizo, no hay jugadores de ese talante, ¿sí? De ese bagaje, de jerarquía, líderes. Táchira siempre ha meritado tener líderes para competir, para ganar los partidos importantes, para ganar las finales. Ese es un gran tema que tiene este Táchira. Carlos, pero justo que hablamos de eso, y es cierto, Táchira el año pasado tenía y duró durante muchos años teniendo jugadores líderes. Toca decir algo.
tenía varios líderes o tenía muchos líderes. Pero quiero tratar de ver la otra parte, la contraparte. ¿Será, ya hago esta pregunta, ¿será que era que tenía demasiados caciques y no había indios? Bueno, aparte sí, ¿Será No, que había demasiados egos? faltó liderazgo en la raya, porque cuando tú tienes un equipo con varios jugadores de jerarquía, de líderes, capitanes, que tienen mucha influencia sobre el resto de los jugadores, que tienen mucha influencia en el camerino, en el vestuario, en el campo, también tienes que tener esa misma influencia y ese mismo liderazgo en la dirección técnica. Y eso le faltó a Táchira el año pasado. Eso le faltó a Táchira. pero va de la mano con Carlito, lo que dice Alejandro. Yo creo que como faltó jerarquía en esa raya técnica, yo creo que también hubo un consumismo de egocentría en ese camerino. En ese camerino, Claro, por eso, indudablemente, donde pero, indudablemente nace la reconstrucción claro, Papi, prácticamente pero es debido a la falta de liderazgo de quien dirigía, de quien conducía al equipo, ¿sí? Porque esos egos los tienen que saber administrar el director técnico. El director técnico es el que tiene que saber administrar esos egos. No es fácil manejar 25, 30 jugadores de fútbol que tienen diferentes personalidades, diferentes egos, diferentes caracteres, diferentes temperamentos. No es fácil. Por eso es que el cargo de director técnico de Táchira no es nada fácil. No es Ya nada se fácil. había demostrado, Carlos, ya se había demostrado un par que ya y que manejar el camerino de Táchira. Allá no pudo ganar. Muchachos, una pregunta que tengo en este momento y de repente ustedes tienen la respuesta porque yo en este momento no la tengo. ¿Dónde está la renovación de Pablo Camacho? Sigue entrenando, lo anuncian que va a ser uno de los capitanes, apareciendo, pero Pablo Camacho, hasta donde yo sé, no, se le acabó el contrato en diciembre y nunca anunciaron renovación. ¿En ¿Qué qué pasa pasa comunicacional? con este tema? ¿Qué pasa con el tema de Camacho? Cualquiera podría decir que Nunca está anunciaron jugando gratis en Táchira. ese tema. Cualquiera podría decir que está jugando gratis, porque si no lo han renovado y todavía sigue ahí, Ese tema Ahí es ya fue complicado ese porque tema. ya es navegar en aguas profundas como uno lo viene haciendo comunicacionalmente con Táchira desde hace años. Eso no parte desde ahora. Es más, para usted conocer algún informe médico, qué bueno eso. algún tipo de lesión, jugadores que estén Es increíble. entrenando apartados por diferentes molestias, diferentes problemas, prácticamente uno no se entera. Porque si usted va a buscar el último año y medio, cuántas veces colocaron en el ámbito informativo los problemas que presentaba Leandro Fioravanti, era imposible. Es más, en este año comenzó de la misma manera. ¿Algunos de ustedes vieron algo oficial de Táchira del golpe que tuvo Carlos Calzadilla en Bogotá frente a Inter? Entonces, creo que el tema aquí en ciertos aspectos comunicacionalmente nos manejamos como hace 40 o 50 años, donde pareciera que contar algo le va a sacar a usted algún tipo de beneficio. No puede ser que los equipos grandes del mundo, yo recuerdo hace 3, 4 años donde Messi recibió, no, hace 7 años que Messi recibió ese golpe contra Las Palmas, ¿recuerdas? Sí. Y a los 45 minutos el mejor jugador de la historia ya sabía que tenía una distensión de ligamento y que iba a estar afuera 3 meses. Aquí es imposible usted saber, enterarse la lesión de un jugador. Muchachos, es que sin ir muy lejos, si no, y ahí felicito a Alejandro públicamente y ojalá y se siga haciendo ese tipo de trabajo. Si Alejandro no hace el trabajo de ir a cubrir y el primer día de la pretemporada, nosotros no sabemos qué jugadores llegaron a la pretemporada. El equipo no anunció una lista de jugadores. Estos jugadores van a comenzar la pretemporada con nosotros. Eso no lo hicieron. Nos tocó que, gracias al trabajo que hizo Alejandro, saber qué jugadores llegaron, porque nosotros no tenemos esa claridad. Ni eso lo hicieron, sacar una lista. Mire, estos son jugadores que van a presentarse a nuestra pretemporada. Con eso arrancamos. Eso no se vio nunca por parte del equipo. Se supone que Bueno, Pablo, tiene muchas cosas. se supone que Pablo firmó, ¿sí? Para mí se supone que Pablo firmó. Lo que pasa es este tema, digamos, la política comunicacional de Táchira, que de pronto no es acorde a lo que todos queremos ver en Táchira siempre en ese aspecto. Pero bueno, arrancamos la semana y la firma de la extensión de contrato de Camargo aún no la vemos. Fioravanti tiene 5 o 6 días que prácticamente se habló de que no seguía en Táchira, porque tampoco Táchira ha entregado un comunicado, Táchira tampoco ha hablado en... No lo ha hecho oficial. Exactamente, no ha publicado en su red de manera oficial la salida de Fioravanti.
pero tampoco está para el técnico, pero tampoco ha llegado el volante 5 o el volante 8, los jugadores sexto extranjero que debe traer Táchira porque debe traerlo. ¿Sí? Tampoco. Entonces, y sumado a lo de Eider Ramírez, ¿no? Que está medio novelesco ese tema de Eider Ramírez, a falta de menos de 3 días para arrancar el campeonato, y Táchira tiene más de un mes o cerca de un mes entrenando con el equipo y no hemos visto la publicación del fichaje oficial de Eider Ramírez. Entonces son una serie de cosas también arrancando la temporada que no son acordes, pero bueno, con eso se convive, ¿no? Con eso se convive. A veces uno pasa por esta situación y voy a un punto que era el que tocaba Franklin en el arranque del tema Táchira. Satisfacción, conformismo o inconformismo. A veces de tanto exigir, de tanto querer ver una nómina en la cual nos haga sentir satisfechos y que esté a la altura de lo que es Táchira, de tanto exigir, de tanto pedir, en el buen sentido de la palabra lo de pedir, caemos en ser conformistas, caemos en ser conformistas. ¿Sí? Y en realidad por dentro hay una insatisfacción. Este equipo le falta gente en la mitad de la cancha, ¿sí? Porque si bien alcanzamos a ver muy poco del fútbol de pretemporada, Táchira en la mitad de la cancha, por cómo busca e intenta jugar Recoba, tiene que tener un volante 5 con contención de muchísima calidad. Muchísima calidad. Luego al punto, falta alguien que rompa por el medio como un conductor, falta un mixto que también tenga calidad, experiencia, porque si bien eso puede llegar a ser local Calzadilla, y sin duda alguna este puede ser el año de la consolidación y de que se consagre como jugador titular Carlos Calzadilla, pero la responsabilidad es suprema para un jugador que apenas este año va a tomar el rol de ser titular de Táchira ante toda esta renovación. Falta un central. A mí, yo siento que a Táchira le falta un central que le brinde salida al equipo limpia con una buena conducción del balón y que además sea un central rápido, porque creo, por las características y lo poco o mucho que hemos podido ver de los centrales que tiene Táchira, sobre todo los que recién llegaron, que no tienen esas cualidades, que no tienen esas cualidades. Pensé que en algún momento se iba a traer un lateral izquierdo de condiciones similares a las de Delvin Alfonso, un lateral izquierdo natural, zurdo, de salida, de ida y vuelta, de flecha larga, como se decía en los 80. Carlos, y por lo que he averiguado, Luznik es todo lo contrario. No tiene un poco emocional con esta condición, porque es un jugador de dos posiciones, ¿sí? Tal vez Es una tabla posicional que no va tanto a ataque. Ahora que ese es el momento precario en el cual yo no es considero. más comedido para ir al ataque, no es más comedido. Pero es que tal si adentro Carlos, en dos pases. Es más, disculpa, Carlos. Es más, seguramente veremos mucho en el torneo en el momento en el que Alfonso se vaya mucho al ataque, Luznik quede como un tercer central. Pero es que tal si lo hace paulatinamente y de manera recurrente traer ese tipo de jugadores para decir, no, él puede ser lateral izquierdo, pero también puede jugar tranquilamente de central y no consolida a un jugador en determinada posición. Es como decir, Oscar Hernández, el técnico lo ha llegado a hablar, el mismo gerente del equipo, de que, bueno, Oscar Hernández entra en la posibilidad de que pueda ocupar la saga central, que Luznik pueda cumplir la misma función. Entonces yo no comparto en esa situación. Pero Franklin, para mí Luznik viene lateral izquierdo. Para mí, viene lateral izquierdo. No, ok, está bien, pero en realidad es un jugador que te juega las dos posiciones. En realidad. Por lo que hemos estudiado y revisado carreras deportivas. Pero Ramón, ¿era ese el perfil que Táchira ameritaba en cuanto a ese fichaje? ¿O ameritaba más, requería más de un lateral izquierdo de condición natural, de característica lateral, de ida y vuelta, zurdo, de esa posición? Pues para mí, creo que se ameritaba un lateral izquierdo de recorrido largo por banda, de un nivel similar o mucho más del propio Daniel Hernández. Mire, Carlos, usted acaba de tocar un tema importantísimo. Y aquí la veo de manera Estoy claro que Lautaro es muy buen jugador. Me parece un jugador bien interesante, pero creo que Táchira por ahí ameritaba un lateral de raya, de banda. Ahí, bueno. Porque si vamos a hablar de la característica, Ramón, de que Táchira apostaba, porque eso lo escuchamos durante todo el 2025,
Si vamos a tener un jugador que puede cumplir las dos funciones, ¿por qué recibieron entonces dando el recorrido a Juan David, que siempre hablaron que era lateral y que también pudiese jugar de central? Entonces, el año pasado es una apuesta del equipo, que es una apuesta del equipo que en sí es lateral, porque hasta montaron un comunicado diciendo que era lateral, y ahora va a ser el central, y buscar el lateral izquierdo que viene pidiendo las características de Ramón, de Alejandro y de Carlos en cuanto a la proyección, lo que puede aportar en ataque. Entonces, termina siendo una contradicción. Entonces, ¿a qué punto llegamos? ¿A qué vamos a ir? ¿Cuál es la apuesta hacia el jugador joven? Se tanto hablan de eso, ¿no? Porque eso es lo que hablan ahorita, que es que le van a dar chance a los juveniles y demás. Pero entonces vemos ese caso, si lo acaba de tocar Frankie, que es muy cierto, el año pasado, hasta un comunicado sacaron con lo de Juan David, que era lateral. Ah, pero usted no es el central, es el mejor central juvenil que hay y es mejor. Como le gusta ver el mejor lateral. Sí, no, es un jugador que se puede acomodar ahí, pero él todas sus características pues, es central. Alejandro, pero ¿qué hizo el equipo el año pasado? Usted lo sabe y nosotros lo sabemos. No, claro, ¿Y no, cómo pero es dijo que que era claro. lateral? Claro, Yo creo que equivocadamente. yo creo que los cuatro aquí coincidimos que en los últimos 6 meses la línea titular de Táchira, Juan David debe ser el zaguero central por izquierda porque estaba muy por encima de Maidana. Ahora, muchachos, con el caso de Lautaro Núñez, Con un paréntesis Táchira, pequeño. Con un paréntesis, Táchira, Ramón. Sí, Carlos. Que además, el tema que toca Ranking, además, si ya estaba en el plan del equipo no continuar con Maidana, pues sencillamente era darle los partidos de central por izquierda cuando Sánchez para que se consolidara. Eso es un tema que tocamos muchísimo acá entre todos como amigos, fuera de cámara y fuera de micrófono, ¿no? Es un tema que siempre tocamos. O sea, si Maidana no lo van a renovar, denle ya los partidos correspondientes a Juan David Sánchez para que se consolide como central por izquierda. Y no andar con ese de que un partido lateral, otro de central, otro de lateral. No, no anduvo bien, siéntelo. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí en realidad? Claro, priorizó a ¿Verdaderamente nos la estamos jugando con los jóvenes o no? ¿Verdaderamente lo estamos haciendo? No, este año, muchachos, Juan David Sánchez, Tamiche, que Tamiche también tiene que, ya asumir el rol, ¿no? También tiene que asumir el rol, de que la oportunidad tiene que ser demostrada por él para consolidarse y ganársela. Ya no puede ser un jugador de minutos o un jugador de partido de vez en cuando. Tiene que buscar consolidarse también porque las oportunidades se le han dado, pero le ha faltado consolidarlas. Juan David, Tamiche y Lozano son los jóvenes que Táchira va a ir a estarlo proyectando este año, ¿no? Muchachos, ahora una pregunta. Hablamos de UCB, hablamos de Carabobo, hablamos de La Guaira, hablamos de Táchira y hablamos de Academia Puerto Cabello. Pero antes de continuar con esto, quiero hacer una pregunta a cada uno. Una pregunta a cada uno. O bueno, no, vamos a hacer varias preguntas. ¿No? Perfecto. Vuelvo otra vez a la consigna. Voy a hacer una pregunta. Guay. En el orden de esos 5 equipos que hemos nombrado, del 1 al 5, ¿ustedes cómo lo ordenan para ser campeones en la apertura? Arranco con Mod News. Alejandro, problemas que me pones en un... Porque si te hablo como fanático, te pongo a Táchira de primero. Pero si te hablo como... Lo voy a decir un exabrupto yo, ¿no? No Te puedo hablo decir como... Ramón, por favor, Ramón. no puedo decir. Ramón, ¿qué es esto? Pero si te hablo saliendo de fútbol, para mí está Carabobo el primero. Ajá. Carabobo, Academia, UCB, Táchira, La Guaira. Ok, Carabobo, Academia, UCB, Táchira, La Guaira. Táchira. Ok. Carlos Luis Babilonia. Yo le voy a dar un lote de 6 equipos. Porque así lo preparé, discúlpeme, Sabía que iba a señor decir director. eso. A ver quién incluyó. Discúlpeme, señor director. Para mí es un orden de, digamos, No vaya a meter a tus villanos. un orden de favoritismo. Puede ser un orden de favoritismo, pero eso no quiere decir tajantemente que así pienso yo que va a quedar la tabla. No, para nada. Claro. Pero mi orden es Monagas en el lote de 6. Monagas 6. Ok. La Guaira 5. La Guaira 5.
Táchira 4, Carabobo 3, Puerto Cabello 2, UCB 1. Táchira debe ser campeón de la apertura. Así sea. Táchira debe ser campeón de la apertura. Pero no entendí. Dijiste UCB 1. Pero Pero es que lo nominal no habla netamente de lo futbolístico. Puede extender. Te di un orden para mí, cómo arrancan en cierto favoritismo, ¿sí? Por nómina, por lo que traen, date cuenta que, por ejemplo, Táchira, La Guaira, Monagas tienen técnicos nuevos. Todos los tres tienen técnicos nuevos para nuestra liga. Academia tiene un técnico que conoce nuestra liga muy bien y que ha sido ganador. Carabobo tiene un técnico que ha sido campeón, pero falló en las finales el año pasado. UCB tiene un técnico joven que ganó las finales del año pasado y ya es campeón. Por eso pongo esos tres equipos allá arriba. Antes de ir con Franklin. Del Antes de favorito. ir con... Sí, Carlitos, antes de ir con Franklin. Estamos olvidados de uno también, ¿no? No mencionaba el negro. ¿Qué pasa? No, No hablamos de Zamora de Noé, Chita, San Vicente. yo no lo incluyo en esa zona. No. Chita hace rato que no dirige. Plenamente con Carlos. Bueno. Hace rato que no dirige Chita y creo que él también va a entrar en un momento de adaptarse a cómo se está compitiendo en nuestra liga. Imagínense en este punto que estamos que ni hablamos de Zamora ni de Caracas. Bueno, y yo a Zamora la tengo, Señor Franklin. a Zamora lo tengo en el segundo grupo de los de mitad de tabla, de los que van a buscar agarrar Sudamericana. Caracas, Ok. Zamora, Metro y Portuguesa. Carlos, yo me quería a Tuyanos. Franklin. Yo tengo a Cabo también. Pero es que Uno, Ramón Trujillano va por su primer objetivo en el año, que es mantener la categoría. Para mí Carabobo 1, segundo UCB, tercero Táchira, cuarto Academia. Y quinto el Deportivo La Guaira. Ok. El mío, que probablemente me equivoque, porque el formato peorro de esta liga hace que puede pasar cualquier cosa. UCB para mí es el principal candidato a ser campeón. Principal candidato. Mantuvo equipo, mantuvo nómina, se reforzó. UCB. Segundo, Academia Puerto Cabello. Ahí muy cerquita de UCB. No voy a Academia primero porque todos es un equipo nuevo totalmente, en cambio UCB no. Tengo que respetar el proceso. Pero ahí muy cerquita. Tercero, Carabobo. Están peleando ahí en la tercera puesto. Cuarto, Deportivo La Guaira. Continuidad también en la nómina. Más allá de que salió jugadores, son jugadores que el 70% no eran tan tomados en cuenta. Probablemente, como lo hemos ya analizado, la principal baja era el técnico, pero también tampoco fue el que trajo al carnicero, ¿no? O al panadero, o sea, trajo a Bidón. Y el quinto, Táchira. Esa para mí es la quinta nómina en este momento. Y si tengo que incluir un sexto, porque ya Carlos metió sexto, tengo que meter un sexto equipo, yo pongo el Zamora. Yo pongo esa. Una pequeña contradicción, pero bueno. Por ninguna contradicción. Porque a UCB usted le respeta el proceso, el proyecto y a Carabobo no. Pero es que ahí creo que usted está equivocado. Porque Porque Carabobo salió de muchos jugadores. Carabobo salió de muchos jugadores. No, para mí no. ¿Cuál base? Si te fue Gustavo Gonzalo, se le fue Londoño, se le fue Bonilla, se le fue Neira. ¿Cuál base? Se le fue Perdida. Berrigo sí. Ah, bueno, no eran titulares. Pero no sé qué. Londoño era el titular, era el goleador. Perdida era el titular derecho. O sea, yo hablo en base a su palabra. Usted dice que Usted se está contradiciendo. Usted Usted está hablando de algo que no ha La pasado. Academia es un equipo totalmente nuevo, al lado de Carabobo. Pero no lo puso No, tan no lo lejos dice. tampoco. Bueno, y Carabobo también. Carabobo arranca con un 70% de Ah, pero para mí proyecto. era más dominio académico. Pero usted entonces, ¿para qué metió el proyecto la palabra para colocar UCB? Porque tiene más nómina, proceso. El resto. No, tienen que la cosa relevante. Yo la consideración de UCB. Si tuvo más bajas Carabobo y jugadores de importancia. No hay que olvidar que Carabobo salió, prestó, que ni que loco ese negocio que hizo Carabobo de prestar al uruguayo Norman Rodríguez. Ah, Rodríguez, perdón. Ni que loco. Gran jugador y lo prestan ese equipo que va a Libertadores. Muchachos, yo creo que aquí podemos todos coincidir en algo. UCB, porque todo lo podemos llegar a colocar de primero. Es que es el campeón.
viene de ser campeón, ganó finales y ganó partidos muy importantes en el 2025, mantiene técnico, mantiene prácticamente su nómina, sacó muy pocos jugadores y se reforzó en esa línea de manera interesante e importante. Tal vez, hago acá unas comillas, el tema de lo del arquero. Sin embargo, todos sabemos que Chiaori, cuando agarra regularidad, también pasa a ser uno de los mejores arqueros del país. Estamos de acuerdo. Daniel, un lateral de mucha más salida que los laterales izquierdos que ellos tenían. Ahí mejoraron. Ahora tienen laterales de salida por banda. Entonces, Carlos, UCB, Daniel, UCB no trastocó tanto su equipo y trajo fichajes Exacto. precisos, fundamentales. Correcto. Por eso, Correcto. Carlos, por eso se y lucha. muchachos, Daniel no va a UCB a jugar de lateral. No, señores, Daniel lo van a utilizar en UCB de volante. Ellos van a seguir utilizando al jugador de, creo que es que A Carrillo. a Carrillo. Carrillo. No, pero yo creo que sí era lateral, Ramón. Porque No, son jugadores diferentes. Carrillo no, no Daniel va a posiciona, jugar de volante. realmente puede dar más ataque. Puede ser para lo que Daniel va a quiera jugar de usar volante. Santos. Yo toco bastante el puesto de Carabobo porque Carabobo sí se le fue Norman, pero llegó Rubén, tipo de selección. Con Rubén. No, No, Rubén de UCB. Bueno, discúlpeme, me confundió. Ah, no, Gustavo González se fue y llegó un jugador mejor que Gustavo. ¿Quién? Coa. Eso. Y aparte llegó Edson, llegaron dos. Y se fue Carabobo, Fabián, Carabobo también se reforzó muy bien. Es y verdad. se fue Fabián, Llegó Jaime. y llegó Jaime, que para mí es muchísimo mejor que el colombiano. No, Bueno. yo no comparto. Ahí sí yo no comparto. Yo tampoco comparto. Para mí el que Carabobo tiene Para mí, bueno, todavía era más Luduño. tiene flaqueza en el área, arriba. En la zona de 9 tiene Sí. flaqueza. Ojo, para mí, a mí Jaime Moreno me parece un jugadorazo. Pero creo que por continuidad puede ser que Londoño esté tampoco muy arriba, un escalón un poquito más arriba. Siguiente pregunta. Porque esto ya se ha convertido en un programa previo a la liga. Los dos principales candidatos a descender. Ramón Colmenares. Rayo Zuliano y Anzoate. Carlos Luis Babilonia. Sí, estoy de acuerdo. Rayo y Anzuategui, y en ese lote que yo diseñé de los 4 que van a buscar salvar la categoría, Trujillano y Estudiantes. Ya. Dices Rayo Zuliano y Anzuategui. Claro, también son los candidatos al descenso. Pero ahí en ese grupo coloco a Trujillano y Estudiantes también. Pero Ok. estoy de acuerdo, los que arrancan más débiles por nómina, porque perdieron muchos jugadores, porque mucho silencio en la fase pretemporada, Rayo y el Anzoátegui. Franklin. Varios estudiantes. Varios estudiantes. Sí. Para mí, principal candidato a descender. Estudiantes de Mérida. Está comprando todos los tickets para jugar segunda. Eso no lo tengo. Exacto. Y el otro. Para mí son los principales candidatos a descender. Lo de Trujillano no es, o sea, no es una cosa distinta a la realidad en el sentido que ellos vuelven a primera división y su primer objetivo es salvar la categoría. Su principal objetivo es salvar la categoría. Y Trujillano, buscando salvar la categoría, por ahí se mete en un 10º, en un 9º, agarra un 8º lugar para una Copa Sudamericana, extraordinario sería ese año para ellos. Pero lo primero que tiene que hacer Trujillano para volver a levantar y a hacerse un equipo de nuestra liga, después de tanto tiempo en segunda, es mantener la categoría. Y creo que eso también tiene que tenerlo muy claro toda la gente de Valeria y Estados Unidos. Muchachos, tercera pregunta. Un solo nombre. ¿Cuál fue el mejor fichaje del fútbol venezolano 2026? Uf, Ramón. Alexander González. Para mi punto de vista, Alexander González va a ser el mejor fichaje del fútbol. Carlos. la pregunta está bien buena. Y tiene su dificultad. Yo creo que lo es Graterol. Por los pergaminos, por todas las jerarquías. Miren que hace rato tocábamos el tema de lo de Baroja, ¿no? Tal vez porque Baroja no dijo que no. Y tal vez porque o tal vez porque no ha sido fácil la firma de la extensión de contrato de Camargo.
porque tal vez también Camargo estará viendo posibilidades en el exterior a corto o mediano plazo. Y un arquero como Laterol regresa a nuestra liga. Laterol. Andy, no me quedo con Pablo Lima. Sorprende. Pablo Lima. Pablo Lima cuando uruguayo. Jugadorazo. Para mí es Junior Moreno. Bien mejor fichan hasta ahora el fútbol venezolano. Junior Moreno. Ok. Saben que hay algunos fichajes interesantes que aquí ninguno mencionó. Pero, por ejemplo, un señor como Elvis Perlaza. Elvis. Monagas. Más de 400 partidos en el fútbol colombiano en primera división. Un lateral de mucho recorrido, de mucha trayectoria, campeón en el fútbol colombiano, con muchos partidos internacionales. Llega a Monagas, me parece un fichaje también muy, pero muy interesante entre los jugadores extranjeros de los más resaltantes. Ya que toca a ese jugador, Carlos, no tocamos esa nómina, pero uno la revisa y sabemos la calidad de cantera que tiene ese equipo y lo reforzaron con nombres de mucha, mucha jerarquía. Y uno que otro jugador, que el delantero este que trae el ecuatoriano, pero lo reforzaron con Felipe Jaramillo, que sabemos lo que trae, lo que aportó en Colombia, el Vizcarraza, jugadores, Richard Peralta, ese equipo, cuidado y no le da por ahí una zancadilla más de uno y se puede meter a pelear. Para mí ese equipo va a estar, comparto con Carlos, va a estar peleando sexto, séptimo, peor, si no quinto lugar en la tabla, por la manera como lo armaron. Mantienen su nómina de juveniles y traen jugadores de experiencia para rodear a esos chavos. Y muchachos, Pero bueno, traen un técnico muy capacitado como el señor Octavio Zambrano. Un técnico muy bueno. Monagas sigue practicando lo de delanteros extranjeros apuestos, ¿no? Para que se transformen en goleadores en nuestra liga. Tal cual como lo hizo con Tomás Rodríguez, que cuando llegó a nuestro fútbol, para todos era un perfecto desconocido y se terminó convirtiendo en un gran goleador con Monagas. Ahora hace lo propio con este delantero ecuatoriano, Maelo Rentería, que por lo que hemos visto, pues es un gran prospecto, ¿no? Un delantero 9 de gran biotipo, alto, potente, de mucha fuerza. Vamos a ver cómo le termina yendo, pero esta ha sido la política del equipo Monagas con el 9, ¿no? Muchachos, y última pregunta. Equipo de sección de la Apertura 2026. Vamos. Eh, Zamora, ¿Perdón? Zamora, Zamora. Zamora. Ok. Carlitos. Opa, que la pregunta está interesante. Equipo de excepción. Este muchacho está bastante cumbre la pregunta. Porque, a ver, que no, está complicada, está complicada. Em, Hay un equipo que ha perdido jugadores de mucha calidad jóvenes. La Madrid, Castillo, y me quedó sonando mucho por qué salió Arias. Sobre el Sí, límite, entonces. ajá. Extrañó mucho. Llega Londoño, hay que ver cómo se adapta Londoño a lo de La Guaira, pero cambia esa esencia competidora de buen fútbol de Tolizano y su cuerpo técnico. Llega Vidoglio. Vidoglio, con que conoce nuestro fútbol, pues también ahora va a venir a, a sumergirse en la competencia como técnico por primera vez. Porque además le tengo un gran aprecio a Vidoglio, creo que le vaya muy bien, pero si no, este puede ser el equipo de esa pregunta que se tiene. No, bueno, lo siento. Mm. Ok. Creo que Caracas perdió toda la esencia que tenían como institución y club en alguna vez. Y creo que ahora no puede ser. Pero que ya va a seguir haciendo. Sí, pero va a seguir haciendo. Porque no esperan resultados diferentes y siguen haciendo lo mismo, ¿no? Primeramente, un tipo que no está estructurado todavía como director técnico. Y me parece que tuvo, aunque sean tres nombres que pueden ayudarle inmediatamente a crecer con la llegada de Adrián Fernández, la Sombra y el mismo Pereira. Pero creo que es un equipo que realmente, en vez de buscar avanzar, termina retrocediendo, ¿no?
Porque es raro que coincidimos prácticamente los cuatro en este debate. Ahí no. Cacho, una pregunta, ¿al fin Giovanni Wells es alta de Caracas o no? No, estamos hablando. ¿Hay alguna pregunta más de cierre, señor Alejandro? Ahora me falta responder mi pregunta. A ver. Para mí, tengo dos. Principal excepción. Te digo uno solo. Bueno, principal excepción. Ojo, la excepción es en relación a lo que esperas. Claro, a la expectativa. A ver, para mí Caracas no, porque yo de Caracas no espero nada. Pero como yo no espero nada de Caracas, pues no va a ser recepción, porque era lo que esperaba. Claro, pues no te colocaba de ejemplo la Guaira. Respeto su opinión. Respeto su errada opinión nuevamente. Para mí, decepción 1 es Carabobo. Carabobo. Y para mí un equipo muy cerca a la decepción, no lo voy a decir, lo voy a mostrar. ¿Cómo se le ocurre? Y acaba de decir hace 5 segundos, errada opinión, ¿no? Bueno, lo vi entre los que de la quinta nómina, ¿no? Yo le puedo hacer no sé si una trivia, una encuesta, pues, una pequeña. Claro, hágala. No hemos hablado absolutamente nada de ese señor. Y pareciera que no tiene tanta expectativa para nosotros. Pareciera no tener tanta expectativa para nosotros. Porque en Táchira siempre se tiene que hablar del 9. ¿Quién te coloca la camisa de 9? Rodrigo Polero. Hace menos de 10, hace 10 o hace más de 15 en el año. Que responda primero, señor. Digo de 10. Es más, me doblo la apuesta. Menos de 5. Franklin, Para mí marca 8. 8. Ramón, Yo quiero ser optimista y para mí marca 12 goles. muy bien. Yo quiero ser mucho más optimista y creo que marca 15 goles. ¿Por qué siempre termina siendo más negativo todo? No. Y el año pasado Táchira era un principal candidato a ser campeón. Lo expresé muchas veces. A pesar de... Yo solo lo invito a tomar en cuenta algo. Si algo va a mostrar este equipo de Recoba es ser un equipo muy ofensivo. Muy ofensivo. A veces tal vez, ojalá que no, pero a veces puede llegar a verse como un equipo atropellado para atacar, pero va a ser muy ofensivo. Creo que las dudas que todos tenemos de la marca, la contención en el medio y la zona defensiva, ¿no? Claro, ese no, yo creo que ese es Totalmente. el gran inconveniente que tiene Táchira. Polero tiene variedad de asistidores. Desde Peñaranda, desde Villalpando, desde Zúñiga, desde Cariaco, desde Sosa, desde Delvin Alfonso, que levanta muy bien la pelota el centro sobre los costados. Tiene variantes de socios para que le coloquen pelotas para gol. Carlos, he leído mucho y he visto que el jugador este Pérez, el de mitad, que es muy bueno filtrando pases a los delanteros. También puede ser. Y... Pero muchachos, ahora yo que les hace una pregunta. A menos de 3 días para el debut del Aurinegro, para ustedes, ¿cuál sería la alineación titular de Recoba el jueves contra un Chucky? Vamos a hacer otro programa. Aquí duramos, Se la voy a decir. 1 hora más. Se la voy a decir. Táchira va a jugar con Araque, por derecha va a ir Alfonso, por izquierda Luzli, Frata y Juan David. En el medio Calzadilla con Lozano, Villalpando, Sosa, Peñaranda y arriba juega Barcelona. Para mí es el mismo equipo, solamente que no va a Villalpando. Si se resuelve Ramírez. Si no, Villalpando. Pero si Ramírez se resuelve, Eider es titular. Ya, pero estamos dando el que ustedes suponen o el que ustedes quieren. No, yo es que supongo. No, yo lo mismo, o sea, yo la información que tengo es que Táchira juega con el 11 que le di. ¿Y se parece al que a usted le gustaría ver? Y no. A mí la primera zona de volante me suena muy rara. Creo que es resignar elaboración y me preocupa. Primero Lozano y Cancelo, ¿no? Es casi lo mismo que yo pensé.
Lo tiene preocupado. Yo pienso yo veo esos nombres y la palabra construcción me cuesta encontrarlos. Bueno, estamos en el cierre, en los últimos momentos del elixir de hoy. Este es un muy buen programa, lo quiero decir, lo quiero felicitar, muchachos. El que a mí me gustaría, Camargo, Alfonso, Franda, Sánchez, Lautaro, Pérez Calzadilla, Villalpando, Peñaranda, Sosa y Porero. Buen equipo. Amor, Comparto con ustedes, comparto al de Carlos totalmente. Por cierto, Calzadilla totalmente recuperado ya. Muchachos, a Lozano no veo que lo están utilizando en una posición. Va a pasar puede pasar, ojalá, y no lo que pasó el año pasado con Juan David. Lozano no es volante 8. Lozano, hasta donde yo sí, siempre lo consigo. Un jugador más de más arriba. Pues. Volante de 10, volante de necesito. Además, Ramón, yo tengo la consideración de que Gustavo Lozano, que tiene mucho talento, es un chico con mucha calidad, pero hay que llevarlo de a poco. Hay que saberlo llevar. Total, yo una cosa que a mí me parece, no sé, muy llamativo. Pasamos de tener un Cáñamo González titularazo a casi el anonimato, ¿no? A mí nadie lo nombra. Y está, Nadie lo nombra, sí se lo nombra. sí, y esto es producto de ese mismo rendimiento tan bajo que tuvo. Y seguramente porque también las características de los jugadores de ataque que quiere Recoba son otras, diferentes a las de él. Y estará en Cariaco, que tiene, por cierto, en aquello de jerarquía, la tiene, tendrá que sacar a reducir su carácter, su calidad y su jerarquía para imponerse ante un Cariaco que tiene que hacer otra cosa en este torneo, otra cosa. Debe ser un reto personal para él. Sí, para él para él. Sí, así es, así es. Ramón, ¿cómo que pasó el jueves? Resultados. Rápido, conciso, al bueno. Ese lo ganamos. Si no le ganamos a nosotros, no le ganamos a nadie. Que 4-1. 5-0 gana la Chile. ¿Quién sabe que a mí no me está dando marcadores? No soy bueno. Puedo hacer una última. No sé si nos conectaremos y estaremos previo al partido con The Strongest. Puede ser, no sé, quién sabe. No es posible. Táchira está en la obligación de pasar al equipo boliviano. Sí. Ajá. Por lo que es Táchira, sí. Yo creo que sí. Y en Bolivia dirán lo mismo Cosa. del equipo de Strongest. Dirán lo mismo en Bolivia. Ambos son equipos grandes en sus países. Sí, porque pregunto, porque aquí se le ha quitado hierro, como que si se pierde con The Strongest. Pero como usted dice, Franklin, ya vemos ese programa. Porque creo que en ese programa también hay varias cosas para hablar. Y que aparte, ya tendremos por lo menos ya una visión de lo que fue Táchira, ya será después del partido contra el Ya Suática. veremos una estructura, algo de funcionamiento. Muchachos, para ustedes dos, aquí no entra Franklin la pregunta. ¿Qué piensan ustedes cuando le dicen hidromiel? ¿Qué se les viene a la cabeza? Cuando dicen qué, Hidromiel. Hidromiel, no. Bueno, a los heliceros, averigüen qué es hidromiel. Son una tarea. Muchachos, muchas gracias. Gracias, ¿no, Carlitos? Siempre un lujo tenerte. y gracias a ti por invitarnos siempre y disfrute de esa agua panela. Sí, señor. Ramón, un abrazo, ¿no? Gracias. Igualmente, Alejandro, gracias, Franklin, gracias, Carlos, por compartir este momento. Y bueno, saludos a todos los suscriptores. Nos vemos en Pueblo Nuevo. Claro que sí. Bueno, el jueves lo esperamos, Carlitos, aquí. Nos iremos a cenar. Imagina un hidromiel con Carlitos. Puede darse. Y si vamos a tomar un jet privado, aquí lo esperamos. No puedo.
No es tanto por el jet privado, por otra cuestión. Señores, nos estaremos reencontrando en cualquier momento. Mucho contenido esta semana. Mañana vamos a estar, esto se está grabando día lunes. Mañana vamos a estar en el clásico del norte de Santander. Se parece que a su carne que también estamos con el fútbol colombiano. Voy a estar con Cúcuta Atlético Bucaramanga. 0-2. Le corrijo. El clásico del oriente colombiano. Ah, bueno. Aún más magnitud, ¿no, Carlos? Claro, ese es el nombre. El clásico del oriente colombiano. Ah, bueno. Mañana vamos a estar con ese Cúcuta Atlético Bucaramanga. 0-2. Lele Con, Pons. con presencia de dos venezolanos. Luis Fernández por Cúcuta. Leo Flores por Atlético Bucaramanga. El día miércoles vamos a estar con... Lele Pons. También lo felicito. El miércoles vamos a estar con la transmisión de Champions, porque vamos a comenzar a transmitir Champions, o por lo menos a reaccionar a Champions en vivo. Exactamente. Tenemos Barcelona-Copenhague. Sí. Ya entendí cuál fue el acuerdo de negociación para el regreso de Franklin Valero. Muy bien, muy bien. No, vamos a ver. Está ahí. Está como caballo. Está como Felicidades, caballo. Chacho, por esa iniciativa de la Champions. Muy bueno. No, Carlos, no está como Caballo, está con Heidelberg. Está como Heidelberg, mira, uno ha firmado. Lo vieron, el contrato está obligando a que se vaya otro lado. Yo pensé que ya estaba como Adrián Fernández, regresando después del España. Y el jueves, por supuesto, es el día central que vamos a estar con el partido. Y después se viene algo. Se viene algo. Lele Pons. Y bueno, pues la reacción y todo lo que ya nos tiene acostumbrados. Señores, nos vemos en cualquier momento por esta vía y por supuesto por todas las redes sociales. Chao, hasta la próxima. Chao. Chao, feliz noche.